de toda alabanza. Amén. Bueno, vamos a bajarlo un poquito, a ver si hay algún valiente, porque está a la altura del pastor. Pueden tomar asiento. Si yo lo levanto no me van a ver. Ahora sí, súper, súper. Voy a quedar oculta. Para mí buenísimo, porque les puedo hablar de acá atrás, no me ven. Y viene con la prédica. Qué bueno. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bien? Parecen un chihuahua. A mí que me dijeron que había puros Doberman, puros pastores alemán. ¿Cuáles otros son los bravos? Los puros Pitbull, ¿no? ¿Qué más? ¿O hay chihuahuas? Aunque hacen mucho ruido y ustedes no hacen nada de ruido. Y yo tengo un pastor alemán que hace mucho ruido, o sea, hace mucho, mucho ruido y me encanta. Así que, ¿cómo estamos? Bien, muy bueno, me alegra muchísimo que estén súper bien. Como decía el pastor, sé que tuvieron una increíble reunión, la miramos y en Orígenes fue muy, muy buena. Así que yo creo que esto va en aumento, va creciendo, no se detiene, va en expandimiento. ¡Vamos! ¡Oh! Ahí fuerte, fuerte, lo tienes que creer, creerlo, tomarlo, vivirlo. Vale, me reía porque antes de venir le digo, estaba en la cocina de casa, que aunque tengo mi oficina, pero mi cocina es mi oficina, me encanta. O sea, ahí me siento súper bien, es mi hábitat. Voy a hablar de hábitats, voy a hablar de cosas así que, ¿cada uno tiene un hábitat? Todos tenemos un hábitat donde nos sentimos súper bien, ¿o no? En nuestro lugar, ahí seguro, nuestro lugar donde te pones a nadar. Aquí me siento bien, estoy seguro, se te ve en la cara, en el semblante. No hay peor cosa que estar en un lugar incómodo. No hay peor cosa que querer conectarse y más con Dios en un lugar que no estás cómodo. Por eso mi prédica de hoy se llama... Vamos de nuevo, vale. ¿Bien? Mi prédica de hoy se llama Avatar. ¿Cuántos la conocen? ¿La vieron? Creo que me equivoqué de congregación. La de la mañana fue más divertida, me parece. Estaban más conectados, creo. No sé, capaz que... Mi sobrino puede ser que me diga, no la conozco, que es Avatar, si era la del pelado. Le digo, no sé qué pelado, pero bueno. No, era la de los azules. Se me vino un poquito celeste, azules. Hoy fue un día muy cómico con él. La hemos pasado súper bien. No hay mejor cosa que estar en un hábitat donde poder reírse y gozarse. Y hacer de las cosas cotidianas algo risueño, algo bueno. O sea, ¿no? Qué bueno es reírse de uno mismo. Algunos no se quieren reír de uno mismo. Qué bueno es reírse de uno mismo. A mí me gastaron hoy después de la reunión de las 9 porque dije una palabra que mi sobrino me preguntaba qué era. Y en casa estaba el pastor y Mica diciendo, pero lo dijiste 20.000 veces. Y Aarón le está preguntando a Mica, ¿qué palabra dijo? Porque entre los dos, cuando yo digo una palabra muy argentina, enseguida se escriben. ¿Cuál fue la palabra que dije? Hoy a las 9 de la mañana dije 20.000 veces. Y un barbijo es un tapaboca, no, mascarilla. Ya no sé en qué idioma, ya tiemblo, ya. Hoy ya tiemblo, Entonces, ustedes me van a entender cuando yo digo, si se me escapa alguna palabra argentina, el pastor tuvo hasta esta idea, decirle que me pongan una luz roja ahí, que donde repita muchas veces una palabra que nadie entiende, prenda la luz. Y el segundo nivel era hacer un agujero, tipo dibujito, y que donde la diga más de 10 veces el agujero me trague, como a los Simpsons. Y digo, bueno, tengan compasión y misericordia, como esta mañana hablaba de la compasión. Mi cerebro, en mi hábitat natural, lamentablemente es argentino.
Entonces, cuando piensa muy rápido, trae a memoria palabras que ni siquiera las dice a veces un argentino. Así que disfrute conmigo de este tiempo, ¿bien? Bueno, quería hablar un poquito sobre esta película que me encanta, que es una película una de mis favoritas. Me gusta la imaginación y me encanta cómo la han hecho, ¿no? Ha sido un trabajo impresionante, impresionante. Pero me gusta porque son dos mundos que se unen, dos mundos totalmente diferentes, dos mundos que conviven y han logrado convivir en un mismo planeta. Pero uno de esos mundos, que es el que lamentablemente representamos los seres humanos, tiene una característica muy destructiva: querer destruir algo tan preciado como hay un árbol de la vida, que es el centro de la película. Ese árbol de la vida que es precioso, los dibujos, es muy bonito en la película, unos dibujos increíbles. Hay un ecosistema que vive en armonía, hay un ecosistema que de naturaleza, que si tiene que matar es por comer o porque llegó el tiempo y muere y la naturaleza lo absorbe, pero no hay violencia, no hay esa maldad, ¿no? Es como dos mundos totalmente opuestos. Y qué lástima que sea el ser humano ahí en la película el que va con armas, con equipamientos, con odio. Muchas veces, mucho de la cinematografía describe la condición de nuestra vida. Cuando uno lo mira dice, wow, pero es que yo estoy ahí, con razón, yo sería como este soldado, Jake, que pierde sus piernas en la guerra y es desechado y por consecuencia termina ahí en ese lugar, ocupando el lugar de su hermano que murió. ¿Cómo no va a elegir querer correr? ¿Cómo no va a querer elegir vivir y defender en un mundo que le transmitió paz, seguridad, le transmitió plenitud y un comportamiento de que todos pertenecían y eran parte del universo? Todos nosotros pertenecemos a un universo. Hemos nacido en este universo y todos nosotros somos parte de él. Y eso es lo más increíble. Y una de las cosas que me encanta de esta película, y bueno, no solo verla, mirarla y ver qué relación hay entre una cosa y la otra, sino cómo fue hecha. Y una de las cosas que fue hecha fue porque no utilizaron gran escenario, pantalla verde, todos de negro y tremenda cantidad de maquinitas puestas para captar las facciones. Captar las facciones. Entonces yo me llevó a pensar, nuestro rostro tiene multitud de facciones. Nuestro rostro habla mucho más fuerte que nuestras palabras. La expresión de nuestros ojos, la expresión de nuestros labios, la expresión de nuestra nariz, la expresión de todo nuestro cuerpo en posición habla mucho más. Cuando una persona está relajada, pero cuando una persona está en posición alerta, está hombros erguidos y resistente a lo que se va a recibir. Pero nuestras facciones, y aún esto también lo utilizan en la ciencia policial para descubrir quién miente, quién no, por tiz. Qué importante es entender que Dios nos conoce. Y cuando veía todo esto, comenzaba desde Génesis, es impresionante, porque cuando leo Génesis yo me imagino que es como Avatar. Es un mundo que humanamente nosotros no podemos entender a menos que Dios nos traspasara así. O sea, ¿cómo puedes entender que había un Edén perfecto, en armonía? Cuando miraba Avatar, perfecto, de conexión, cuando vivimos en una tierra de tanta violencia. Por eso, cuando pienso en estas cosas de esta peli que construyó facciones por facciones, muchas veces construimos nuestras vidas por facciones. Tenemos diferentes tipos de facciones en nuestra vida conforme a las circunstancias que nos rodean.
Y debajo de todo no hay nada más que una mera ilusión que se desvanece. Puedes tener una facción en tu Facebook, en tu Instagram. Puedes tener una facción, un rostro en tu casa, en tu trabajo. Pero ninguna de esas puede ser que sea la genuina, sino que simplemente sea un estado para aparentar. Y cuando nos damos cuenta de eso, queda un gran vacío. Porque ninguna de esas facciones son verdaderas. Como el vacío de saber que nada de lo que vivimos es real. No sé si alguna vez te pasó. Y eso pasa con las películas. Después que la terminas de ver, de haber disfrutado la magia, el sonido, y si tienes la oportunidad de ir alguna vez al cine, como me pasó el año pasado, que fue con Suri, era para nosotros dos. No era el COVID, pero no sé qué pasaba. Ese día nadie fue a ver la película. Nosotros con nuestros pochoclos, mi café y todo el cine para nosotros. Era... ¡Ah, palomita! Ahí está. ¿Vieron? Se me escapó. Que me las imaginé. Pero, todo para nosotros, todo. Mi sobrino, como era más pequeño, decía, tía, ¿puedo bajar? Me siento allá. Sí, baja, sube. Como yo lo veía, estaba ahí arriba. No había nadie, éramos nosotros dos. Pero cuando terminó, nos teníamos que ir. Mientras estaba la película de dibujitos que sonaban, que saltaban, el héroe, el villano, lo disfrutaba. Pero cuando se prende la luz, se termina la música, se termina la emoción, no queda nada. Y te gustaría ser la princesa, te gustaría ser el héroe, te gustaría ser el redimido de la película, el hijo pródigo que de pronto descubre que tiene un papá rico y cambia su condición. Pero vivir en esa atmósfera es como vivir eternamente con pequeñas cosas que simplemente hagan aparentar algo, pero que no sea lo real. Entonces, una de las frases que me gustaba para esto, del tema que voy a tocar, es de un ministro inglés del siglo XVII, John Owen. Él decía, todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. En Génesis 4, 1 al 10, dice que en este relato de Génesis, el Señor vio la cólera, y por eso yo pensaba en esto, en Caín. El Señor no vio las manos manchadas de sangre. El Señor no vio el arma. Él no lo confrontó en el lugar del crimen. Él vio su rostro. Él vio las facciones de su rostro. Pero lo tremendo de esto es que él, antes de que ocurriera el asesinato, el crimen, esta trama tan increíblemente impune, en un lugar paradisiaco, Dios se le presenta y habla con Caín. Porque ya había visto su corazón, ya había visto su semblante, cuando se acercaron a dar la ofrenda y vio que Dios le agradó más la de Abel. Y esto es una condición en el ser humano. Muchas veces cuando honramos a alguien o cuando alguien es honrado en diferentes áreas, puede ser en el trabajo, que te honre tu jefe porque has sido un excelente, puede mirarte otro con desdén y diciendo, ¿por qué a él? El semblante de Caín. Puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir entre hermanos, entre familias. Cuando no aceptamos que otro sea más levantado. Por la acción, por el trabajo, por el sacrificio, por el amor, por la ofrenda, viene en este caso. Pero él no arregló esa cuenta con Dios, sino que a pesar de que habló con Dios, la decisión ya la tenía tomada en su corazón. Y a veces como pastores nos pasa a nosotros que vienen y nos dicen, tengo este problema, tengo esta circunstancia. ¿Y qué consejo nos da? Entonces nosotros agarramos la palabra y le damos el consejo conforme a la circunstancia, al conflicto. Miramos cuál es y cómo es.
Pero cuando la persona, tú le ves el rostro, ya sabes que viene con una decisión tomada. El semblante delata lo que ya uno le está diciendo. Digo, vale, estoy perdiendo el tiempo aquí. El tiempo es súper valioso. Para el mundo es súper valioso. Para nosotros es súper valioso. Mi tiempo puede cambiar el destino de alguien. Pero no lo cambia cuando la decisión ya está tomada. Y solamente quiere venir a buscar a ver si le decimos sí. Entonces aquí esta situación con Caín pasa eso. Mira qué privilegio. Tenía a Dios que lo sentó. Mira, Caín, siéntate. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Puedes tomar autoridad sobre el conflicto y reconocer que te has equivocado? ¿Vas a tomar autoridad sobre tu problema y vas a ser levantado? Pero si cedes, el conflicto tomará autoridad sobre ti y serás esclavo. Y eso es lo que pasó con Caín. Él fue esclavo de ese conflicto. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, que eran Adán y Eva, y tuvieron 2 hijos, y dice la palabra, tuvieron 2 hijos, se rompieron, se quebró. Cuando él derramó y mató, asesinó por primera vez. Hoy en día vivimos en una sociedad donde hay miles y miles de crímenes de familia. Donde vivimos en una sociedad donde es terrible eso. No era que no existía, eso existía, pero fue en aumento y va en aumento. Y a la gente se le hace común cuando no tiene que ser común. Dios nos revela de esta forma que Él está cerca de nosotros. Y el Señor mira toda acción, toda intención y todo propósito de nuestro corazón. Podemos engañar a algunos, pero Dios revela toda intención y toda acción. Aunque el hombre no diga nada, su rostro puede expresar su negación a seguir el camino y la voluntad de Dios. Si decidimos desechar la influencia de la verdad, de la palabra de Dios, Satanás lo conducirá por consecuencia de cautivo. Y eso es lo que ocurrió con Caín, a su voluntad. Estamos en peligro de caer víctimas de apetitos que no son ajenos, que no son extraños, que están en nuestra naturaleza. Están en nuestra naturaleza el querer comer. Está en nuestra naturaleza el tomar. Está en nuestra naturaleza el amar. Está en nuestra naturaleza el querer crecer y avanzar y poseer. Porque en el principio Dios lo dijo, todo puedes comer, de todo puedes tener, todo será multiplicado en tus manos y serás administrador. Y bendijo a Adán y a Eva para que sean una familia. Está en nuestra naturaleza. Pero cuando nuestra naturaleza no está sujeta a los principios de la palabra de Dios, se desbordan. Por eso nuestros apetitos se desbordan. Por eso no te satisface tomar una copa. Comienzas con una, sigues con 2, sigues con 3 y ya no tomas una copa, la copa te toma a ti. Esta es nuestra naturaleza, amar. Y cuando buscamos el amor en lugares indebidos, en relaciones que no son buenas, terminamos dando lo más preciado que es nuestra vida a alguien que no lo merece y nos desecha y nos arruina. Por eso qué importante es que todas nuestras facciones estén sujetas a Él. ¿Sabes que muchos, lamentablemente, niños y jóvenes llevan estampado en su carácter, en su semblante? Llevan la historia de su vida, la amargura, la tristeza. Llevan en su semblante el carácter malo. Es tremendo ver en esta generación niños con carácter duros,
con semblantes duros, con semblante de egoísmo, de astucia, de engaño, de falsedad, de enemistad, de celos. Cuán difícil es que la verdad impresione el corazón y el semblante de tales caracteres cuando no quieren ser ministrados. Por eso necesitamos una generación de hombres y mujeres tan valientes que se paren y comiencen a clamar y a declarar como hicieron en esta generación. En Génesis 5 nos habla sobre la genealogía. Y mira, quiero que te quede este detalle, porque es un detalle muy clave para ser diferente en este tiempo. Aquí habla sobre el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Dios creó a Adán y a Eva, ¿a quién? A semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Mira, y llamó su nombre Set. Ya había pasado Caín, ya había muerto Abel. Y ya no era semejanza de Dios, Set. Era semejanza de Adán. Desde ahí ninguno en la creación fue a semejanza de Dios. Desde ahí dice, y tuvo un hijo y otro hijo y va tantos años, y cuando lees esa parte a veces es un poco aburrida, a menos que te gusten las matemáticas y los nombres. En la TLA me gusta como lo dice, Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos, que significa Adán, seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de su descendiente. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo. Semejante en todo. Y quédate con eso. Porque a mí golpeaba mi corazón. Porque doy gracias a Dios que soy mujer. Doy gracias a Dios que soy madre. Y doy gracias a Dios que mi descendencia, cuando la miro, veo que hay semejanza. Y ahí está, porque cuando Adán tuvo a Caín y Abel, Caín mató a Abel. Pero Caín siguió teniendo hijos. Adán tuvo a Set y Set siguió teniendo hijos. Entonces vemos la lucha entre los buenos y los malos. La batalla entre los que eran semejante a en todos. Y mira, en Génesis 4:17 dice, Caín tuvo relaciones sexuales en la TLA y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Enos. En este tiempo Caín estaba construyendo una ciudad y en honor de su hijo también la llamó Enos. Esta es la lista de los descendientes de Caín: Enos, Irán, Mehualel, Metusalén y Lamec. Quédate con Lamec, los otros son más difíciles y no vamos a hablar de ellos. Lamec fue contemporáneo de Enoc. Lamec es el séptimo, al igual que Enoc. Adán tuvo a Set, tuvo a Enos, que desde ahí, cuando Set tuvo a Enos, los hombres comenzaron a alabar a Dios. Ahí ya hay una diferencia. El otro construyó una ciudad, pero el pueblo de Dios comenzó a alabar a Dios. Enos tuvo a Cainán, tuvo a Malalel, que significa el que alaba a Dios. Ya no era un pueblo que comenzó a alabar, sino que era un hombre, una familia que alababa a Dios, que fue el abuelo de Enoc. Jared fue su padre y Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. ¿Saben la cantidad de gente que se cansa de caminar con Dios hoy en día? En ese tiempo no había Facebook, Instagram, ni redes, no había Biblia ni siquiera. No había iglesia, no había templo. Había palabra de generación en generación. Enoc fue contemporáneo con Adán 300 años. Él escuchó toda la historia desde el principio. Él escuchó el relato de cómo Dios creó todo. Él escuchó el relato de cómo sus ancestros hubo el primer asesinato.
Él escuchó el relato cómo en su descendencia había un pueblo que comenzó a alabar a Dios. Y cómo en su descendencia había un hombre que se paró, que era su abuelo, comenzó a alabar a Dios. Ya los hombres y las mujeres no eran a semejanza de Dios, pero eran a semejanza de sus padres. Y la cuestión es, si eres padre, ¿cómo quieres que sea tu descendencia? La de Lamec, que es por Caín, fue el primer políglota. Tuvo 2 mujeres y comenzó a pervertir lo que Dios había traído como una honra al matrimonio. La de Enoc comenzó a caminar seguro en las manos de Dios. Y transmitió eso a la generación siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Por eso Noé sabía que Dios iba a hacer algo. Ahora bien, si tú eres padre, yo te desafío a que camines frente, delante y junto con Dios. Porque tú familia mirará lo que tú haces. Y tú eres joven, yo fui joven, soltera, soy joven, casada, abuela, como digo siempre. Aunque mi familia no caminaba, yo elegí caminar con Dios. Y Enoc decidió caminar con Él. Y te doy 3 tips y termino. Enoc vivió en este contexto de una sociedad decadente y corrupta. Tú puedes dárteme todas las excusas. Enoc tenía todas las excusas para no haber sido fiel a Dios. Porque el diluvio no ocurrió en la generación de Noé, porque la generación de Noé era perversa. Es que ya venía siendo perversa. Lamec decidió, cuando tú lees Génesis 4, que la violencia iba a ser parte de su legado. Si 7 veces era vengado Caín, 70 veces iba a ser vengado él. La violencia era su mano y lo que él enseñaba. Pero Enoc dice que él caminó junto con Dios. Me encanta porque él nació en la línea de Set, que era el piadoso. Y Lamec nació en esta línea de impiedad. En Judas, que tiene un solo capítulo, en el capítulo 14 y 15, dice que de ellos profetizó Enoc. Judas 1, 14 al 15, y de estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, no solo Enoc decidió caminar junto con Dios. En la antigüedad dice que caminaban los que servían a los reyes delante, pero él caminó junto, apegado. Estaban de acuerdo. A tal punto que Dios le dijo: profetiza lo que va a ocurrir. Profetiza lo que va a pasar. ¿Y sabes qué? La Biblia nos profetiza lo que va a ocurrir. La Biblia nos anticipa lo que está pasando. Y dice en Judas, en la TLA, hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el 7º hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo: miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles, viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta profecía vino antes del diluvio. Muchas veces pensamos que a Noé se le trajo simplemente la profecía. Había una línea de hombres que habían decidido seguir a Dios. Y en la historia hay una línea que es la iglesia, que ha decidido preservar la sana doctrina y seguir a Dios. En los tiempos de todas las generaciones ha habido hombres y mujeres que han caminado junto con Dios. Y no ha sido fácil. Yo no te digo que sea fácil, ha sido difícil, pero estos consejos que te voy a dar te van a ayudar. El primero, son 3, súper rápido. Agárralos porque vuelan. Estar de acuerdo con él. Amós 3:3.
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, es lo primero. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice su palabra y no tengo fe a lo que dice su palabra, no estoy de acuerdo con Dios. Porque la fe es lo primero que necesito. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, venir a la iglesia, estoy de acuerdo que la iglesia es parte de Dios, que Dios la dejó en la tierra cuando Cristo ascendió a los cielos. Y ser parte de esto es un privilegio, estoy de acuerdo con Él. Entonces comienzo a caminar con Él y comienzo a leer la palabra y comienzo a estar de acuerdo en lo que dice la palabra para mi vida. Dice, segundo, vive por fe. Vivió por fe. Enoc vivió por fe. A los 65 años tuvo a su hijo. Y desde ahí comenzó, dice, a caminar con Dios. Hasta los 65 años no se dijo nada que él caminaba con Dios. Pero él tuvo a su hijo y comenzó a caminar con Dios. Ha tenido una revelación que yo digo, cuando esté en el cielo le voy a preguntar. Enoc, ¿qué fue que se te reveló el momento del nacimiento de tu hijo? Caminaste con Dios. A tal punto que Dios te guardó, te preservó del sufrimiento de la muerte. Porque símbolo de la muerte es dolor. Símbolo de la muerte es separación. Símbolo de la muerte es, y el que no me diga, yo antes de conocer a Cristo tenía pánico a la muerte. Recuerdo que pensaba en que me pusieran en un ataúd y cerraran ese ataúd, me daba pánico. Tenía pánico. Tenía miedo. Pero cuando Él vino a mi vida, cuando Él se me reveló, cuando estuve de acuerdo con su palabra, que para mí no hay dolor, para mí no va a haber pánico, para mí dice su palabra que la muerte de su santo es honrosa, que no morimos, dormimos. Ahí está la diferencia. Entonces, tienes que estar de acuerdo y tienes que vivir por fe. Él vivió por fe a tal punto que en Hebreos 11, 5, 6 lo dice. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando le adoro, cuando le hablo, cuando leo su palabra, creo en su palabra, honro su palabra, la recibo a su palabra, oro y doy gloria a Dios, recibo su presencia. Oh, soy bendecida. ¿Y sabes qué? En los cielos hay un galardón para mi vida. Lo creo, lo veré. No será una película con facciones inventadas, será real el día que entre y lo vea. ¿Entienden? No hay miedo, no hay temor, hay un cambio. Ya no vivo en un mundo de pánico, de miedo, de temor. Vivo la realidad del cielo aquí en la tierra. Camino con la realidad del cielo aquí en la tierra. Y eso es por fe. Yo a veces le pregunto a Dios, Señor, qué fácil sería inyectar como nos hacemos un chute de azúcar. ¿Viste cuando no tomas azúcar y te comes algo dulce y dices, wow, necesito un café amargo para bajar? Me gustaría tener inyecciones de fe. Y antes de entrar y después de salir, darle una inyección de fe. Porque con esa inyección de fe, cuando adoras con fe, crees que el cielo se abrió y operan milagros. Cuando crees que Dios te va a guardar, te va a bendecir, te ha guardado, te ha bendecido, opera milagros. Los ángeles, como decía el pastor hoy a la mañana, puedes verlo porque están ahí y no dejas de verlo porque estás llorando.
Esa predica del pastor, el guau es para él. Enoc estuvo de acuerdo y caminó por fe. Tienes que aprender a caminar por fe en todas tus relaciones. Tienes que poner a Dios primero en todas las cosas de tu vida, sea en el estudio, en la universidad, en el trabajo, en una relación sentimental. Señor, guíame, guárdame. Yo creo que tú vas a hacer lo correcto para mi vida. Y lo correcto para nuestra vida es traer paz a nuestro corazón. Y por último, y este es el más. ¿Por qué te conocen? Porque cuando tú lees la Biblia, a Enoc lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y es Dios el que toma la iniciativa de llevárselo. En el Salmo 65:4 dice: qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Cuando estás de acuerdo con Dios, cuando decides tener fe y caminar con Él, eso te tiene que satisfacer. Hoy a la mañana yo decía, no se trata de obtener un beneficio, porque Enoc no dice la Biblia qué beneficios tuvo en esos 365 días que él caminó con Él. Esos 300 años. Dice que el beneficio fue que no sufrió la muerte. Y a veces nos olvidamos de que nuestro beneficio como iglesia, cuando creemos en Cristo Jesús, es que no vamos a padecer lo que el mundo va a padecer por no creer en Él. Entonces, tengo deleite en su presencia. Aunque venga la persecución, tengo deleite en Dios. Aunque el mundo hable de necesidad, tengo deleite en Dios. No me moveré del lugar seguro. Él no se movió del lugar seguro. Él no solo caminó con Dios, caminó con la presencia del Espíritu Santo, caminó seguro, tomando la iniciativa y manteniendo el compromiso fielmente 300 años. Yo creo que necesitamos en este tiempo una generación de hombres y mujeres que caminen seguro, tomando la iniciativa de permanecer a pesar de toda circunstancia. Él se deleitaba en Dios. ¿Cuánta gente se aburre de buscar a Dios? De congregarse, de tener un devocional, de orar. Y no han experimentado lo que David experimentó años más tarde en el Salmo 16, versículo 8. Estar en la presencia de Dios es tener plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y en la TLA, Salmo 16, 11 dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Soy siempre dichoso. Ahora el desafío en esta semana es sentir su presencia. Plenitud de gozo hay a tu diestra. Buscarle, o sea, no busques en lugares inseguros, no inventes, no trates de poner facciones, de ponerle los electromagnéticos, estas cosas que le ponían, lo miro acá a ver si digo alguna cosa rara, a otro para tú sentir lo que Dios quiere darte a ti. Yo tengo que tener mi experiencia en la plenitud con el Señor. Tú tienes que tener tu experiencia en la plenitud con el Señor.
tu lugar seguro. Es el lugar donde el Espíritu Santo te va a ministrar, te va a hablar, te va a sanar, te va a dar amor, te va a corregir, te va a guiar. En tiempos difíciles, el lugar más seguro es en su presencia. Así que te invito a inclinar tu rostro. Tómate un instante, tal vez tú estás ahí y nunca has experimentado el lugar seguro con Dios. Y este es el momento, este es el instante, este es el momento. Si quieres tener un tiempo con Él, yo no quiero que nadie esté mirando, nadie va a estar mirando. Si estás por primera vez y quiero preguntarte si quieres sentir paz en tu corazón. Tal vez estás bien, tienes todo. Dios no mandó a su Hijo para que muriera para que nosotros tuviéramos un beneficio terrenal. No, Él murió para que nosotros volviéramos a tener comunión con Él. Era imposible